¿Y si el secreto para un matrimonio duradero no fuera, el clásico romance de película? Ajá, el de los finales felices. Exacto. Sino más bien, tener una hoja de cálculo, poner alarmas en el celular y saber exactamente dónde buscar la margarina en el refrigerador. Suena cero romántico, la verdad. Totalmente. Pero es que a menudo idealizamos el amor como si fuera el clímax de una historia de Hollywood. O sea, vemos la lluvia cayendo, la música de fondo, el beso perfecto, y pensamos que ahí termina la historia. Claro, el famoso "y vivieron felices para siempre". ¿Sí? Pero la realidad es que el romance es solo el tráiler promocional. Nadie nos muestra el detrás de cámaras, donde alguien tiene que pagar la factura de la luz, decidir quién saca la basura o lidiar con los traumas infantiles del otro. Que esa es la parte pesada, fíjate. Es la parte más ruda. Así que bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos una misión muy clara. Vamos a explorar la arquitectura oculta de las relaciones humanas y el verdadero costo, entre comillas, de compartir la vida con alguien. Y advierto desde ya, esto no es para estómagos débiles, pero es increíblemente liberador. Y es una misión fundamental, ¿eh? Porque este costo del que hablas es algo que casi nadie calcula. Nadie. Lo cual resulta súper irónico, considerando que planificamos minuciosamente absolutamente todo lo demás en la vida. O sea, la carrera profesional, las vacaciones... La compra de un coche. Exacto, comparamos precios por meses. Y bueno, el material que estamos desmenuzando hoy tiene un tono fantástico. Es muy accesible, con muchísimo humor, pero está anclado en principios profundísimos, algunos basados en sabiduría antigua, sobre la familia y la gestión emocional. Sí, tiene un enfoque muy aterrizado. Y lo que hace magistralmente es quitarle el velo místico al matrimonio para mostrar, digamos, sus tuercas y tornillos. Ok, vamos a desempacar esto. Me encanta cómo este análisis nos aterriza de golpe. Nos da una dosis de realidad brutalmente honesta. Hay una referencia clásica, basada en textos antiguos, que ilustra esto de una manera brillante. Ajá. Habla de dos escenarios. Un hombre que quiere construir una torre. Y primero, tiene que sentarse a calcular si tiene los recursos para terminarla. Lógico. Y un rey que antes de ir a la guerra con 10,000 soldados, analiza si puede vencer a un ejército que le dobla el número. Leyendo esto, se me vino a la mente una analogía muy de nuestra época. A ver, cuéntame. Comprometerse a una relación a largo plazo, hoy en día, es exactamente como aceptar los términos y condiciones de una aplicación en el teléfono. Híjole, sí, totalmente. O sea, le das a aceptar súper rápido sin leer una sola línea porque quieres entrar a la aplicación ya. Quieres la dopamina. Quieres la foto de perfil compartida, claro. Exacto. Y a los 6 meses te llevas la sorpresa de tu vida porque hay una cascada de cargos ocultos drenando tu tarjeta de crédito. Esa analogía es perfecta, te lo juego, para entender el problema. Lo fascinante de esto es que el análisis de hoy básicamente imprime esos términos y condiciones y lee las letras chiquitas con nosotros. Nos obliga a leerlas. Y no se queda en la metáfora abstracta de la construcción o la guerra. Divide estos pagos inevitables en 3 categorías muy reales que todo ser humano en convivencia va a tener que asumir. El primero es literal, o sea, el costo financiero. Uy, sí. La luz, el agua, la renta. El internet, el gas, los impuestos. Hay una ilusión muy cómica, pero muy real, en la soltería o en la juventud, de creer que la comida aparece por arte de magia en las repisas del refri. Sí, que los recibos se pagan solos con buenas vibras. Ándale, que el internet es un derecho divino que no cuesta. Para quienes están solteros y nos escuchan, el consejo de este material es muy directo. Antes de lanzarse a la piscina del compromiso, hay que asomarse para ver si tiene agua. Totalmente de acuerdo. Hay una frase popular que dice contigo pan y cebolla, o el amor lo puede todo. Sí, el amor es increíble, pero el amor por sí solo no le paga la factura a la compañía de electricidad. 100%. Pero luego pasamos al segundo cargo oculto, y aquí es donde las relaciones realmente se fracturan, que es el costo emocional. Que está cañón. Sí, porque esto no es solo aguantar al otro. Es el inmenso costo de gobernar tu propio comportamiento. Es morderte la lengua cuando quieres gritar. Es el dominio propio necesario para no reaccionar impulsivamente. Y agota, gasta muchísima energía. Muchísima. Y esto va de la mano con el tercer costo, que es el espiritual o moral. Esa resiliencia profunda, esa paciencia kilométrica que se requiere para unir tu existencia a la de otra persona que pues viene con sus propias fracturas y su propio equipaje.
Y fíjate que me quiero detener en ese costo emocional porque me parece que es el impuesto más caro de la convivencia diaria. Y hay una anécdota en nuestra investigación de hoy que ilustra de maravilla cómo estalla esto en la vida real. A ver, sí, la del evento, ¿no? Esa mera. Es la historia de un hombre que asiste a un evento con su esposa. Llegan en el mismo auto. Al terminar, él se queda platicando, distrayéndose, y de repente alguien se le acerca y le dice que su esposa ya se fue. Lo dejó ahí botado. Lo dejó. Él cuenta cómo tuvo que irse caminando a su casa y durante todo el trayecto iba cocinando una furia interna, imaginando la pelea épica, el discurso de reclamo que le iba a soltar. Ya llevaba el guión armadísimo. Todo planeado. Llega a la casa, azota la puerta, se mete al baño y se queda ahí esperando que ella llegue arrastrándose a pedir esa disculpa formal y dramática que él sentía que merecía. ¿Y qué pasa? Ajá. De repente, escucha a su esposa gritarle desde la sala con total tranquilidad, ¿quieres cenar? A ver, yo leo esto y me hierve la sangre. Si a mí me hacen eso, te juro que me enojo el doble. ¿Acaso ofrecer comida cuenta como una disculpa? Suena evasiva, ¿no? Suena a una evasiva monumental para no asumir la culpa, la verdad. Es que esa es la reacción natural cuando esperamos que el mundo opere bajo nuestras propias reglas. Esperamos que la persona nos pida perdón exactamente en el formato y con el vocabulario que nosotros usaríamos. Exactamente, con la palabra perdón. Claro, pero el mecanismo psicológico que opera aquí, y lo que este hombre finalmente tuvo que comprender, es que el modelo de comunicación de su esposa, aprendido probablemente desde su infancia, no incluía la frase literal de «te pido una disculpa por mi error». O sea, ¿no estaba en su sistema? No, su modelo de reparación emocional consistía en que, después de cometer una falla, intentas agradar a la persona afectada al máximo para restaurar el vínculo. Para ella, ofrecerle preparar su cena favorita con todo el esfuerzo, el tiempo y el cariño que eso implica, era su equivalente exacto a decir, estoy arrepentida, me importas. ¡Wow! La conclusión que extraemos de esto es súper pragmática y brillante. Entre no recibir absolutamente nada y recibir ese tipo de disculpa traducida a su lenguaje, es infinitamente más inteligente y sano aceptar y validar esa disculpa. Claro, viéndolo así es como si tu pareja te estuviera hablando en mandarín y tú te enojas porque no te lo dijo en español. Ándale, tal cual. El mensaje es te amo y me equivoqué, pero uno tiene que aprender a decodificarlo. Y fíjate cómo esto escala. Si entender el idioma es crucial, entender la geografía del conflicto lo es aún más. ¿La geografía? Sí, el material clasifica de manera fascinante dónde deben resolverse los problemas dentro del hogar. Nos dice que hay discusiones que pertenecen a la mesa del comedor. Ahí sacas el papel, la pluma, la hoja de cálculo y resuelves la logística o el presupuesto. Ok, cosas prácticas. Ajá. Hay problemas que pertenecen al sofá. Ahí se requiere intimidad emocional, contacto visual, empatía, tomarse de las manos. Hay batallas que se libran en el altar personal, desde la introspección, la fe o la paciencia en silencio. Sí. Pero hay una regla inquebrantable que subraya con letras mayúsculas. Nunca, bajo ninguna circunstancia, intentes resolver un conflicto en la cama. Esa regla me parece oro puro. La cama tiene que ser un santuario. Es para descansar, para recuperar fuerzas, para celebrar la intimidad de la pareja. 100%. Si sacas los estados de cuenta de la tarjeta de crédito a las 11 de la noche, o empiezas a reclamar por qué la suegra dijo lo que dijo mientras están acostados, estás envenenando el único lugar de recarga que tienen. Exactamente. El mecanismo detrás de esta regla es que el cerebro asocia espacios con estados emocionales. Si contaminas el espacio de descanso con ansiedad y conflicto, terminas creando un problema adicional. ¿Insomnio, supongo? Insomnio y la aversión al espacio compartido. Entender dónde, cómo y en qué idioma hablar evita que la cuenta bancaria emocional de la relación se vaya a números rojos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si jalamos el hilo de los idiomas diferentes, llegamos a una revelación mucho más profunda. Muchas veces cuando se está peleando a gritos en la cocina, la gente no está peleando por un problema real del presente. ¿Ah, no? ¿No? Están viendo el choque en cámara lenta de dos infancias diferentes. Hay una metáfora genial sobre cómo preparar café.
Si a una persona la criaron enseñándole a hervir el agua, servir el café y hasta el final ponerle el azúcar, Ajá. y a la otra persona su mamá le enseñó que el azúcar se pone en el agua hirviendo desde el principio, ¡pum! Ya tienes ahí el primer motivo de divorcio a las 7 de la mañana. ¡Qué locura! ¿Pero es tan real? Es súper real. Ahora, el concepto que se introduce aquí es dejar de llamar defectos a estas variaciones y empezar a catalogarlas como áreas de desarrollo. Y te tengo que ser muy honesto, cuando leí áreas de desarrollo, mi primera reacción fue rodar los ojos. Sí, suena corporativo. Suena totalmente a un eufemismo de recursos humanos. Suena a la excusa perfecta para no decirle a tu pareja, oye, eres insoportablemente desordenado. Entiendo perfecto tu escepticismo. Suena a que estamos maquillando el problema. Pero, no es un simple truco de palabras. Es un cambio radical en la forma en que el cerebro procesa a la otra persona. ¿Cómo así? Pues mira, la palabra defecto implica que algo está roto desde la fábrica y por lo tanto es una amenaza constante que te define negativamente. Un área de desarrollo cambia el marco psicológico. Reconoce que simplemente fuiste entrenado en una academia diferente y que como cualquier habilidad humana puedes aprender una nueva. Ya veo. Para ilustrar qué tan profundo y peligroso puede ser no entender esto, se menciona el caso de una pareja que estaba literalmente al borde del divorcio por una sola grosería. Una mala palabra soltada en medio de una discusión. Sí, esa historia es de no creerse. Él estaba contactando abogados porque ella usó una palabra altisonante. Para él, que creció en un hogar silencioso, donde nadie jamás levantaba la voz, donde las formas eran impecables, escuchar esa palabra dirigida a él fue una ofensa nuclear. Claro. Era una agresión imperdonable, pero para ella, era martes. En la casa donde ella creció, cuando algo salía mal, esa palabra era el vocabulario de tránsito. Era la forma de liberar presión sin ninguna intención de destruir al otro. Y ese es el peligro de la ceguera de origen. Él sentía que estaba siendo víctima de abuso verbal severo, y ella sentía que estaba casada con un tirano controlador y de piel demasiado fina que no la dejaba expresarse. Ninguno estaba viendo el código fuente del otro. Estaban atrapados en su propia crianza. Exacto. Y esto nos lleva a una de las mecánicas más curiosas de las relaciones. La vida parece tener un sentido del humor muy particular al emparejar a personas diametralmente opuestas. El ejemplo clásico es el analítico casado con la persona extrovertida y caótica. El drama de empacar para las vacaciones. Todos conocemos a una pareja así. El analítico tiene un Excel impreso y enmicado donde calcula que el martes a la 1:45 de la tarde se van a detener en una gasolinera específica a comer un sándwich que cuesta exactamente 80 pesos y que representa el 12% del presupuesto diario. Y cuidado si cuesta 85. Se arruina el viaje. Y luego volteas a ver a la pareja extrovertida. Abre su maleta y el cepillo de dientes está suelto, flotando entre los zapatos, no tienen idea de en qué terminal salen y creen que con buena vibra van a llegar a tiempo. Es una escena muy cómica, pero fíjate, esconde una función psicológica vital. Esto plantea una pregunta importantísima. ¿Qué nos está obligando a aprender la vida al atarnos a nuestro polo opuesto? ¡Qué buena pregunta! Porque la fricción es un error en el sistema de la relación. La fricción es el sistema. Al esposo analítico, la presencia de su caótica pareja le está inyectando una medicina amarga que le dice: relájate, aprende a improvisar o te va a dar un infarto a los 40. Totalmente. Y a la pareja extrovertida, el analítico le está enseñando: oye, aprende a estructurar un poco tu vida, porque la buena vibra no paga la hipoteca ni te asegura un asiento en el avión. Nos juntamos con nuestros opuestos porque subconscientemente buscamos la pieza que nos falta para madurar. ¡Wow! Eso cambia toda la perspectiva. Pensar que aquello que más te saca de quicio de tu pareja es, irónicamente, la terapia que necesitas para evolucionar. Así de fuerte. Pero bueno, si ya desempacamos las diferencias de crianza, tenemos que entrar a un terreno que es aún más resbaladizo. Las diferencias fundamentales en cómo procesamos y percibimos el mundo en el día a día. ¡Uy, sí! Y aquí hay dos anécdotas que, te lo juro, parecen grabadas con cámara oculta en cualquier cocina. Primero, la famosa tragedia del refrigerador. El hombre que abre la puerta buscando la margarina. Escanea el interior y grita indignado que no hay margarina.
Y la margarina está literalmente ahí, en el estante de en medio, al lado de la caja de leche, respirando frente a sus ojos. La mundialmente famosa ceguera de la margarina. Todos nos reímos porque es un cliché, pero obedece a diferencias reales en la forma en que enfocamos la atención. En términos generales, el procesamiento masculino tiende a una visión de túnel, hiperenfocada en un objetivo muy específico. Sí, buscando la forma exacta de la caja. Exacto. Si la imagen mental que tienen de la margarina no coincide exactamente con lo que están viendo, el cerebro simplemente filtra esa información y declara que no está. Mientras tanto, la atención femenina suele ser mucho más difusa y panorámica, capaz de registrar múltiples elementos en el entorno simultáneamente. Es como un escáner completo. Ándale. Pero ojo, el desajuste más crítico que nos presenta este análisis no es visual, es auditivo. Es cómo procesamos las crisis del otro. Totalmente. Hablo del clásico escenario donde una mujer llega a casa exhausta, queriendo desahogarse de un problema en el trabajo, y el hombre inmediatamente se pone el traje de mecánico e intenta desarmar el motor del problema para arreglarlo. Precisamente. Y la directriz que se sugiere aquí es tajante. Quienes tienden a buscar soluciones lógicas de inmediato, generalmente los hombres en esta dinámica, no deben dar ni un solo consejo a menos que se les pida explícitamente. Nada de intentar arreglarlo. Nada. ¿Por qué? Porque el modelo de comunicación de quien busca desahogarse necesita primero conexión, validación y empatía. Si tú respondes al dolor emocional de tu pareja con un manual de procedimientos de 5 pasos para resolver su problema laboral, la persona se siente ignorada e invalidada. Y uno se siente frustrado porque su superayuda fue rechazada. Claro, el trabajo no es arreglar el problema, es acompañar en la emoción. Conflicto al principio. Habla del escenario donde una esposa sueña con recibir flores espontáneamente, pero está casada con un hombre que, en toda su vida, jamás vio a su propio padre regalar una flor. Simplemente No está en su radar. Para nada. Y la sugerencia es aplicar un entrenamiento floral. Básicamente agarrar el celular del esposo y programarle alarmas. Día 8, comprar lirios en la florería de la esquina. A ver, detente ahí. Si yo tengo que ponerle una alarma en el teléfono a mi pareja para que sea romántico, eso destruye por completo la magia. ¿Se siente forzado, no? Se siente transaccional, artificial. ¿Dónde queda la espontaneidad del amor verdadero? Es una resistencia súper común, porque crecimos con el mito romántico de que el amor verdadero implica que el otro adivine tus necesidades por telepatía. Pero analicemos el mecanismo de esto. A ver. Exigirle espontaneidad romántica a alguien a quien nunca se le instaló ese software en su infancia no solo es inútil, es profundamente injusto. El entrenamiento floral no es un acto de control, es un acto de compasión pedagógica. Compasión pedagógica, me gusta el término. Es que al programar la alarma le estás enseñando los pasos de un baile que no conoce. Cuando la alarma suena la primera vez, tal vez él va y compra las flores por pura instrucción mecánica. Pero cuando llega a casa y ve cómo a su pareja se le ilumina el rostro, cómo cambia la energía de la casa, su cerebro hace una conexión neuronal nueva. Ah, esta pequeña acción genera una recompensa emocional gigantesca. Exactamente. Con el tiempo la alarma ya no es necesaria, porque el hábito ha creado una vía de conexión genuina. Le estás dando el mapa del tesoro en lugar de castigarlo por estar perdido. ¡Guau! Visto de esa forma, es 1000 veces mejor construir el romance paso a paso que vivir 10 años con resentimiento silencioso porque no te adivinaron el pensamiento. 1000 veces mejor. Pero claro, esto funciona de maravilla para cosas cotidianas como margarinas y flores. Pero, ¿qué sucede cuando la desconexión no es sobre hábitos diarios, sino sobre heridas reales? ¿Qué pasa cuando el problema es el trauma? Ese es el terreno más difícil. Sí. Y aquí llegamos a la metáfora más dura pero más reveladora de todo lo que analizamos, el concepto del residuo orgánico. Imagina que tiras a la basura un sándwich a medio comer envuelto en plástico. Pasan los días y la naturaleza hace lo suyo. El pan se disuelve, el jamón desaparece, la materia orgánica se desintegra, se queda ahí, intacto. El trauma es ese plástico. Hay una historia desgarradora de un hombre que tras 20 años de matrimonio descubre que su esposa fue víctima de un abuso profundo en su niñez. Híjole. Y la reacción inicial del hombre no es abrazarla, es sentirse estafado.
Se siente traicionado porque ella le ocultó esa parte de su vida por 2 décadas. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo opera este residuo en la vida diaria? Opera como un campo minado invisible. Lo que esta metáfora nos enseña es que todos, sin excepción, llegamos a una relación con un pasado. Hay partes de nuestro historial que nos hacen sentir orgullosos y las presumimos en la primera cita. Claro, nuestro mejor ángulo. Y hay partes que nos generan tanta vergüenza o dolor que las enterramos bajo capas y capas de silencio. Pero el mecanismo del trauma es que esos residuos no desaparecen, se convierten en gatillos defensivos. Como si cualquier cosa los activara. Sí, o sea, cuando el esposo deja una toalla tirada en el piso, a lo mejor para él es solo descuido. Pero para el residuo del trauma de ella, esa toalla puede interpretarse subconscientemente como una falta de respeto, una señal de que no está segura en su propio hogar y desencadena una reacción desproporcionada. Que desde afuera parece una locura. Exacto. La revelación que recibe este esposo frustrado es un balde de agua fría. Ella tiene heridas horribles en su pasado, pero tú también tienes zonas de las que te avergüenzas. El matrimonio es decidir vivir juntos sabiendo que esos residuos plásticos están en el jardín del otro. Hay una imagen visual que acompaña esto y me parece poderosísima. El río que se seca. Cuando estás en la etapa de enamoramiento, cuando hay dinero, salud y juventud, el río de la relación lleva muchísima agua. Hay abundancia. Todo fluye. Exacto. Y como el nivel del agua es tan alto, tú navegas tranquilo y no ves las rocas enormes y afiladas que están en el fondo del río. Pero cuando llega la sequía de la vida, una crisis económica, una enfermedad, el desgaste de los años, el nivel del agua baja drásticamente. Y ahí es donde salen a la luz los problemas. ¿Sí? De repente el barco de tu relación empieza a chocar contra las rocas del carácter y los traumas de tu pareja. ¿Cómo evitas que el matrimonio se hunda cuando las rocas quedan expuestas? Pues mira, la clave de supervivencia para navegar esa sequía se ilustra a través de un relato clásico, una historia milenaria que encontramos en textos antiguos, específicamente la historia de un hombre llamado Jairo. Para entender la magnitud de esto, hay que entender quién era él. O sea, ¿no era cualquier persona? No, era un líder importante de la sinagoga, un hombre con estatus social, autoridad y una reputación impecable que mantener ante la élite religiosa, pero su hija de 12 años estaba al borde de la muerte. Jairo, desesperado, busca al maestro y en medio de una multitud a plena luz del día, se arroja de rodillas ante él para suplicar ayuda. Que en esa época debió ser un escándalo. En el contexto sociopolítico de entonces, ese acto de arrodillarse ante un maestro itinerante era un suicidio social. Significaba arriesgar su carrera, el respeto de sus colegas y su posición de poder. Se humilla públicamente. No le importa en absoluto el protocolo o el qué dirán. Exacto. Y la pregunta que detona la lección es ¿por qué lo hace? Porque la vida de su hija era su prioridad absoluta. Y este es el núcleo, el motor central para que una relación sobreviva a la sequía. La prioridad. Cuando el propósito, la motivación para mantener unida a tu familia es infinitamente mayor que la fuerza que intenta separarla, el barco no se hunde. Las fuerzas que intentan destruir una relación son implacables. Digo, el orgullo herido, la intromisión de las familias políticas, la falta de dinero, el ego o el descubrimiento de los traumas del otro. Son puras tormentas. Pero si la prioridad que establecieron juntos pesa más que tu necesidad de tener la razón, entonces sobrevives. En una discusión a gritos, no puedes permitir que tu ego sea más grande que tu necesidad de sanar tu propio hogar. Qué forma tan contundente de replantearlo. Nos empuja a hacernos una pregunta muy incómoda en medio de cualquier pelea. O sea, ¿cuál es mi prioridad en este segundo? ¿Destruir al otro con mis argumentos para coronarme como el ganador de la discusión o proteger la relación? Está cañón tener que pausar y preguntarse eso, pero es vital. Bueno, hemos desempacado un verdadero arsenal de herramientas hoy. Haciendo un resumen rápido para la gente que nos acompaña en este trayecto, el amor a largo plazo no es esa emoción que te nubla el juicio los primeros meses. ¿Qué va? El amor real requiere sentarse a calcular los costos con una hoja de cálculo. Requiere tener la paciencia de un traductor para entender que un plato de cena puede ser una disculpa profunda. Y requiere, sí,
tragar saliva y programar alarmas en el teléfono para aprender a amar a tu pareja en el idioma que necesita, aunque a ti te parezca innecesario. Sí es. Y para cerrar este análisis, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una idea provocativa, algo para masticar durante el resto de la semana. A ver, suéltala. Si conectamos todos los puntos de hoy, especialmente esa ley de la vida que une al analítico con el extrovertido para obligarlos a crecer, llegamos a una conclusión fascinante. Quizá ese conflicto repetitivo, esa pelea frustrante que tienes semana tras semana con la persona que más amas y que te hace pensar que tal vez son incompatibles, no sea una señal de alerta de que elegiste mal. Entonces, ¿qué es? Tal vez ese conflicto es exactamente el mapa detallado de las áreas de desarrollo que tú y nadie más que tú necesitas conquistar para madurar como ser humano. ¿Qué perspectiva tan desafiante para llevarnos a casa? El problema constante no es la falla del otro. Es la lección que la vida te está repitiendo porque aún te niegas a aprenderla. Tal cual. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos vamos llenos de herramientas y con la cabeza trabajando a 1000 por hora. Hasta la próxima y recuerden, sigan cuestionando siempre la superficie de las cosas. No se queden solo con el tráiler de la película, atrévanse a ver cómo se hizo.